Queridos amigos, muy buen día para todos ustedes. Te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Carlos Jiménez, desde Tabasco, México. Y quiero darte la más cordial bienvenida a tu programa de Lecciones de la Biblia. Un programa donde día con día compartiremos contigo la guía de la lección para la escuela sabática. Recordemos que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comenzamos. Queridos amigos, muy buen día para todos ustedes. Bienvenido seas una vez más a tu programa de Lecciones de la Biblia. En este día, martes 23 de julio, el tema que hoy vamos a tratar es el poder del testimonio personal. Saben, amigos, que los ritos religiosos tienen poco poder para cambiar las vidas. El formalismo religioso deja a la gente vacía espiritualmente, y la doctrina sola no transforma corazones. Es el poder de la testificación del ejemplo del Nuevo Testamento, donde está arraigado en vidas cambiadas en forma genuina por el Evangelio. El ejemplo de los discípulos: ellos no estaban actuando como en un teatro, ni hacían solo los ademanes. No tenían una forma de espiritualidad artificial. Un encuentro con el Cristo viviente los había transformado y ellos no podían quedar callados por más tiempo. Ahora, hay dos ejemplos que yo quiero compartir con ustedes, y uno está tomado del apóstol Pablo y otro del apóstol Juan. Y los versículos que hoy vamos nosotros a estudiar se encuentran en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, en su verso 1 al 14. Y cuando nosotros leemos, amigos, estas declaraciones en la palabra del Señor, por ejemplo, aquí en Hechos, me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo está declarando, amigos, está contando, su testimonio el día de su conversión. Todos nosotros sabemos la historia cómo el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso como se le conoce también, el Señor lo transformó. Y hay algo que voy a compartir con ustedes. Cuando el Señor le dijo en el versículo 12 de Hechos capítulo 22, dice así, él está relatando esta historia. Allí había un hombre llamado Ananías, que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme y al llegar me dijo: hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. Y en aquel mismo momento recobré la vista y pude verlo. Luego añadió: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más, levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. Entonces, amigos, el mensaje de Ananías que le estaba dando a Pablo es directo y es simple. El Señor le manda a decir por medio de Ananías que Pablo iba a ser el testigo de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Y caray, hermanos, nosotros hemos leído con cuán fuerza y con qué poder el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios. El apóstol Pablo realmente cumplió este mandato que el Señor le enviaba por medio de este hombre Ananías al apóstol Pablo. Y también me llama mucho la atención lo que él relata en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 11.
Y no vamos a leer todos los versículos, pero miren, yo los invito a que ustedes vayan a sus Biblias, si tienen su Biblia a la mano, o si tienen la oportunidad de ver la Biblia electrónica o Biblia en línea, háganlo, hermanos, y puedan ustedes leer los versículos que yo les estoy compartiendo. Hablo de Filipenses capítulo 3 en el verso 1 al 11. Y el apóstol Pablo también está relatando cómo él había sido circuncidado, que él fue un judío, pero lo que a mí me llama la atención es lo que él todo lo que él dejó atrás, como él menciona. Toda esa vida que él llevaba, él era un intérprete de la ley judía, él incluso fue parte de los fariseos, y él menciona, era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, el apóstol Pablo, como todo judío, como todo fariseo, era irreprochable. Pero todo esto, dice el versículo 7, todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, menciona él, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, a la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentí en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Y él menciona a continuación, espero llegar a la resurrección de los muertos. Queridos hermanos, grandes palabras de este hombre. Este hombre, todo lo que él era, todo lo que él antes fue, él menciona, no le doy ningún valor. No le doy ningún valor porque lo pongo en una báscula, lo pone en una balanza. Y él dice, aquello que yo tenía no significa absolutamente nada con tal de ganar a mi Señor Jesucristo, o de conocer a mi Cristo Jesús, como él lo menciona, mi Señor. Entonces, amigos, notamos que el apóstol Pablo, su grande ejemplo que nos ha dejado a nosotros, un grande legado, un grande ejemplo que nos deja de cómo él realmente le sirvió al Señor y fue un testigo a los gentiles y predicó con fuerza y con poder el Evangelio de Dios. También el otro ejemplo que quiero compartir con ustedes se encuentra en la carta de Primera de Juan, capítulo 1, y dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, dice así: les escribo a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida, menciona aquí el apóstol Juan. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y lo que hemos oído, para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios en el Padre con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y también notamos aquí como el apóstol Juan menciona que todo lo que nosotros hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, de todo esto nosotros damos testimonio y lo anunciamos a ustedes. ¿Para qué? Para que la iglesia esté unida en el Padre y en el Hijo nuestro Señor Jesucristo, así cumpliendo la grande promesa o la oración que Jesús elevó al Padre,
Padre, yo deseo que ellos estén unidos, así como yo y tú estamos unidos. Y queridos hermanos, también menciona en el libro en el Pentecostés, los discípulos eran realmente unas personas cambiadas. Algo les había sucedido a ellos, de modo que el Espíritu pudo hacer algo por medio de ellos. El Espíritu Santo había hecho algo por ellos, de modo que podía hacer algo en ellos. El Espíritu rebalsaba de sus vidas para refrescar las de otros. Jesús lo dijo de este modo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, así como lo menciona Juan capítulo 7 en su verso 38. Y amigos, la raíz de la palabra para creer es en el griego pistis, que significa mucho, significa más que una creencia superficial o un mero asentimiento intelectual. Es una creencia sólida como una roca y confiada. Es una fe dinámica en Cristo que transforma la vida, pues Él derramó su vida en la cruz por los pecados de la humanidad. Jesús estaba diciendo que cuando su amor satisface nuestra sed espiritual, ese amor brota de nuestros corazones hacia quienes nos rodean. Quiero leer del libro Deseado de todas las gentes, en la página 313, estas palabras inspiradas por Dios a nuestra hermana Elena de White. Y dice a continuación: nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. El testimonio, queridos amigos, el testimonio más poderoso es el de un cristiano que reconoce a Jesús personalmente. No hay sustituto para que el testimonio que surge naturalmente de un corazón sumergido en el amor de Dios. Y yo quiero terminar ya en este día dejando en tu mente estas palabras de reflexión, estas preguntas para reflexionar. ¿Qué clase de testimonio personal tienes que habla de lo que Dios ha hecho por ti? Ahora, ¿cómo puedes aprender a compartir mejor con otros este testimonio personal? Queridos amigos, grandes lecciones hemos aprendido hoy acerca del poder del testimonio personal. Gracias por haberme acompañado en este día martes 23 de julio. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. El Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado durante nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Me dio mucho gusto poder compartir contigo este precioso estudio. Quiero dejar en tu mente estas maravillosas palabras escritas en la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado. Que el Señor te muestre su bondad y que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.